Buenas tardes a todos los presentes. A continuación, les vengo a hablar sobre un tema que ha impactado mucho, que es la crianza antigua y moderna. Mi nombre es Alexandra Marisol y este proyecto se da gracias a las prácticas de crianza y salud nutricional. ¿Cuál es la mejor crianza, la antigua o la moderna? Ahora lo vamos a ver. Antes, los niños respetaban más a la figura de autoridad ante los problemas de comportamiento, y con el pasar de los días nos damos cuenta de lo importante que ha sido la crianza a través de los años. Lo que vemos hoy en día jamás pensábamos vivirlo ni pasaba por nuestras mentes hace unos 20 años. Sé que a todos en algún momento nos ha tocado ver un arranchón o un berrinche de algún niño en la calle con sus padres. Y sí, es algo normal, todos pasamos por allí. Como se dice un buen dicho, que nos hemos preguntado qué ha cambiado con los años y por qué en cuanto a la crianza de los niños. Es algo que nos estamos preguntando a menudo. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué existen más delincuentes? ¿Por qué existen más personas con droga o, o alcohólicos? Vivimos en un mundo cada vez más demandante, en el que no hay tiempo de nada, y esto incluye la crianza de los hijos o los niños. Hace poco más de una década, la crianza era completamente distinta a la que estamos viviendo hoy, donde los niños no respetan a sus padres ni maestros, no tienen clara la figura de autoridad en ningún lugar. Como ahorita les he presentado en el inicio, podemos ver dos fechas, 1969 y 2009. En la primera imagen, en la antigüedad, podemos ver cómo los padres le reclaman a sus hijos por sus notas, pero ahora los padres están reclamándole a la maestra por las notas de su hijo. Entonces, aquí podemos ver cómo la crianza ha cambiado muy drásticamente. Los valores eran la clave. En la crianza tradicional existían límites. Una mirada era más que suficiente para atender y leerle la mente a nuestros padres. Pero hoy en día los papás prácticamente le piden permiso a los hijos para hacer algo. Anteriormente era prohibido que un niño se meta en una conversación de adultos, y si el niño lo hacía con la mirada, ya sabía que iba a ser castigado. Y el niño inmediatamente tenía que salir de la sala e irse a su habitación. Dentro de este tabú, los padres tenían prohibido hablarle a sus hijos sobre drogas y sobre sexo más que todo, ¿no? Esto era algo que ya los abuelos le inculcaban a sus hijos, que tenían prohibido hablarle. Eso era algo prohibido. Anteriormente también existía estereotipos, que por ejemplo los niños pudieran vestirse de princesas o las niñas jugar al fútbol o cualquier otro deporte reservado, sin ningún tipo de motivo para el otro sexo. Los niños eran tomados como príncipes y las niñas como princesas, pero ambos no podían hacer lo del otro. Las niñas tenían prohibido jugar al fútbol, como lo he mencionado, y mucho menos estar jugando con los hombres. Las niñas siempre se quedaban en casa ayudándole a sus padres en la comida, en el aseo, en las cosas más del hogar, mientras que los niños sí eran obligados en sus tiempos libres a ir a trabajar. Todos podían ir a la escuela, pero luego de la escuela tenían obligación de estar ayudándole a los padres. ¿Cómo son los padres actualmente? Actualmente ya existen las escuelas acerca de
la educación sexual. Ya les inculcan los padres a usar preservativos y le dicen todas las condiciones que deben y no hacer. Ya los hijos ya saben perfectamente lo que hacen y lo que no. Además, hace algunas generaciones los niños de 12 a 14 años continuaban siendo niños, ahora no. Los avances han hecho esto que haya cambiado de manera evidente. Ahora el adolescente tiene más propiedades de mandar sobre sus acciones, es más libre, defienden lo que quieren y es rebelde. Las estimulaciones por ello reciben desde muy pequeño hacia este desarrollo. O sea que desde muy pequeñitos ya hacemos que los hijos cambien su mentalidad. Bueno, actualmente también nosotros los padres acolitamos a nuestros hijos en todo, desde sus tareas, desde la necesidad que tengan y otro tipo de cosas. Siempre le facilitamos todo y le ayudamos en sus responsabilidades diarias, como sus tareas, ordenar sus habitaciones, entre otras cosas importantes. Dentro de esta diferencia de crianza tradicional y la actual, podemos ver ciertos cambios. Algunos padres hoy en día les tienen miedo a los hijos, les temen a sus lágrimas y frustraciones. Anteriormente, el padre siempre era quien tenía la razón. El hijo nunca podía decirle lo contrario, ni mucho menos responderle. Los hijos antes respetaban más a los padres. Los padres ahora no tienen confianza cuando de criar a sus hijos se trata. Siempre tienen miedo hacia ellos mismos de hacer las cosas mal, de que si le pegas le vas a lastimar y cosas por el estilo. Los padres actualmente no tienen una democracia. En algunas ocasiones no se corrige al menor en el momento en el que se cometió la mala acción. Siempre dejan corregirlo cuando ya las cosas han pasado y los niños o los hijos van a decir, ¿por qué me estás pegando? O sea, siempre anteriormente se corregía a los hijos inmediatamente, así esté quien esté. Anteriormente se usaba la fuerza como correctivo. Eran castigos corporales, castigos físicos. Bueno, ahora también las reglas de constitución no dejan que el niño sea agredido por sus padres. Bueno, siempre y cuando sea una agresión mala, pero cuando sea por corregirlo, creo que no hay ningún problema. Ahora se usa el diálogo, ¿no? Es algo que mejor se ha implantado. Hablar, conversar y no utilizar el maltrato físico. Ahora también podemos hablar sobre los estilos de crianza que se tenía antes y se tiene ahora. El estilo de crianza que se tuvo en la actualidad era el padre autoritario. Los padres autoritarios son inflexibles, eran exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento de sus hijos. Tienen muchas reglas. Existe evidencia y autoridad. Están a favor del castigo como forma de controlar el contratiempo de sus hijos. Entonces, los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse. Dentro de esta crianza más la tomo por algo que se hacía en la antigüedad, porque así se educaba, ¿no? Siempre al padre se le hacía caso, a la madre se le hacía caso y se corregía severamente. Entonces por eso tomo el padre autoritario para referirme al estilo de crianza antiguo.
Aquí podemos observar en las imágenes cómo los padres están corrigiendo a sus hijos y les obligan a hacer las cosas que ellos dicen. Mientras que ahora he tomado el estilo de crianza de padres permisivos. Dentro de los padres permisivos son muy cariñosos, pero relajados y no establecen límites. No controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces, los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Dentro del comportamiento que tienen los hijos hacia el estilo de crianza de padres permisivos es que por lo general estos hijos tienden más a, a ser drogadictos y alcohólicos. Es algo que se ha comprobado científicamente. Sí, bueno, he puesto 3 imágenes dentro de esta diapositiva, la cual en la primera se ve que los padres no saben qué hacer mientras que el hijo está haciendo un berrinche. Dentro de la fotografía roja podemos observar que el niño tiene una corona y los padres de ambos lados como que lo miran sorprendidos y admirados de lo que han hecho. Como podemos ver, el niño se ve más grande que los padres. Y más grande se puede decir que en autoridad, más grande porque sobrepasa sobre las acciones que ellos toman hacia ellos y que no cumplen las reglas, ¿no? Entonces ya se ven preocupados. En una tercera imagen podemos ver cómo el niño está llorando, agresivo, irritante, mientras que el papá se siente triste por verlo como llora, ¿no? Esta es una característica por lo general que sí está afectando mucho en la crianza actual. Los hijos están tomando sobreposesión de los padres. Bueno, algo que ha influenciado mucho el estilo de crianza son las diversiones que tenían antes los pequeños. Anteriormente jugaban el elástico, un juego muy tradicional. Antes los niños eran más libres, jugaban a la rayuela, jugaban a las carreras de saco. Habían un sinnúmero de juegos. La horca, el escondite, bueno, al parchís, al dominó, a las damas. Y bueno, no se compara absolutamente con ahora lo que estamos viviendo. A pesar que ahora en las escuelas los padres y los profesores, bueno, los profesores inculcan bastante estos temas, estos juegos tradicionales. Podemos ver en la imagen cómo hay una serie de niños que se están divirtiendo con estos juegos, mientras que ahora solo miramos a 4 niños clavados en sus celulares. La tecnología los está haciendo prisioneros y de ellos mismos. Bueno, ahora los padres acudimos a comprarles este tipo de tecnologías a nuestros hijos por la comunicación o por emergencias, ¿no? Que los niños puedan tener y lo primero que hacen es llamar a nosotros, los padres. Pero no nos estamos dando cuenta que los están utilizando de una muy mala manera. A veces hay problemas muy serios dentro de la tecnología y siempre los padres tenemos que estar controlando este tipo de cosas, aunque a veces se nos sale de las manos. Ahora los padres en realidad culpamos mucho a la sociedad, a la música, a la escuela, a los amigos y a medio mundo. Tenemos miles de excusas por nuestra crianza. Estos son productos que, que están cegándonos y estamos poniendo excusa de cómo estamos malcriando a nuestros hijos.
Ya dejemos de culpar a la sociedad a una simple música. Inculquemos valores a nuestros hijos para que esto no siga padeciendo. Ahora los padres, ante cualquier mal comportamiento de nuestros hijos, inmediatamente se acude a un psicólogo. No está mal que busquen apoyo en un especialista, pero usted puede hacerle ver a los hijos que su comportamiento no es el adecuado. Y no con esto me refiero a que tenemos que someter a un niño como un régimen militar, sino establecer normas y pautas a seguir. Enseñémoslos a que tengan responsabilidades y responsabilidades que vayan tomado principalmente desde el hogar y desde sus tareas. Ayudémosles a ser ordenados, a que si él ensucia algo, que lo limpie, que si él saca algo y lo desordena, que lo vuelva a ordenar, que ayude a guardar las compras, que ayude a hacer las compras del hogar, que no se quede en casa de brazos cruzados. Mientras nosotros salimos, podemos que hagan actividades fáciles, como si tienen una mascota, darle de comer, ponerle agua, ponerle comida, ¿no? Lo que había mencionado. Y este tipo de actividades hacen que vayamos ayudando a nuestros hijos a ser independientes también, de que no siempre van a estar a nuestro lado y que algún día ellos van a salir al mundo y lastimosamente les va a doler este proceso, ¿no? Pero ya tenemos que irlos acostumbrando a que la vida no es de color de rosas. Dentro he sacado una serie de características de la crianza actual y la crianza antigua. Dentro de la crianza actual tenemos la permisividad, que las hemos mencionado, ausencia de límites. Los hijos no tienen límites para hacer cosas ahora. Ausencia de patrón de autoridad. Ahora ellos se creen autoridad y no los adultos. No tienen responsabilidades y tienen un incremento de descolarización. Es decir, no les importa mucho la educación ni ir a la escuela, ¿no? Dentro de la crianza antigua tenemos los castigos severos, el maltrato, los miedos, las responsabilidades forzosas y más escolarización, porque antes sí te obligaban a ir a la escuela y sacar buenas notas, porque sabían que dentro de eso iba a ser el fruto que cuando crezcas y tengas tu familia, te iba a ayudar para el mejor comportamiento y la educación de tus hijos. Bueno, para continuar el tema, hace 40 o 50 años se esperaba que el padre asumiera el rol de proveedor, mientras que los aspectos de crianza, salud y bienestar estarán a cargo de la madre, ¿no? Algo que consta con la realidad actual, donde ambos progenitores trabajan y comparten roles. A madres y padres solteros deben hacerse cargo de todos los aspectos de un hijo. Antes, la mamá estaba en casa y era la que transmitía los valores. Hoy no está. Por eso se habla de pasar tiempo de calidad con los hijos y no solo cantidad. O sea, que el poco tiempo que estemos con nuestros hijos los aprovechemos y les inculquemos cosas buenas. Esto no garantiza la estabilidad de los niños, ¿no? Eso sí, hay que ser asertivos en el poco tiempo que estemos con ellos. En la última década han surgido voces que buscan reivindicar el papel de la familia como fuente de habilidades sociales necesitadas para un futuro exitoso. Estos nuevos estilos de crianza proponen, entre otras cosas, más el tiempo de calidad, más el apego y nada de castigos físicos. Tratan de educar a los niños como lo hicieron nuestros padres. Ya no es suficiente ni muchas veces afectivo, ¿no? Dentro de todas estas cosas que he mencionado, les he traído algunos ejemplos de cómo ha cambiado en ciertas formas
Desde que estábamos pequeños hasta grandecitos, ¿no? Cómo ha sido la crianza y la situación antigua y actual. Un ejemplo muy claro es que antes, cuando nuestros padres ya nos decían a la cama a dormir, antes de eso nos hacían correr antes de dormir para cansarnos, para estar exhaustos y caer a la cama rendido. Pero ahora es muy diferente. Ahora los niños deben de relajarse. Siempre la madre se acuesta en la cama con el niño, le, le lee un libro, le lee un cuento, hasta que el niño se quede completamente dormido y siempre acompañado de nosotros. Podemos ver también esta imagen que dice, bueno, está el doctor y está la mamá. Y el doctor le dice, no tiene que cargar, abrazar ni besar mucho a su bebé, lo malcriará. Antes era como que los niños al llegar a su casa y estar allá, tenían que estar acostados en su cuna o en su rincón que habían preparado los abuelos y los padres. Pero ahora es diferente. Ahora el abuelo, la abuela, los padres, los tíos, los primos pasan agarrando a los bebés porque dicen que hay que darle mucho afecto y bueno, y también ciertas ocasiones, no sé si han escuchado, que anteriormente a los niños no se los dejaba solo porque venían espíritus, bueno, la bruja y se los llevaba o los mataba. Siempre tenían cosas, instrumentos para que esto no pasara, como el espejo, como tijeras, cosas tradicionales también que hacen parte de la crianza. Mientras que ahora no, ahorita no somos muy creyentes en ese tipo de cosas. Y bueno, estas cosas también influyen mucho. También desde que éramos muy pequeñitos, la abuelita siempre trataba de cuidarnos mucho, mucho, mucho. Siempre dentro de cuando nacíamos, lo que más nos cuidaban era el ombligo. Siempre, siempre trataban de forrarnos el ombligo y nos limpiaban el cordón umbilical con plantas naturales. Ahora simplemente los doctores solo recomiendan echar alcohol al cordón umbilical o el ombligo. Antes también había una regla que no se podía emitir para nada. Cuando el niño había cumplido 7 días de nacido, no podía salir absolutamente a ningún lado de su casa. Para nada, para nada, para nada. Porque tenía más tendencia a morir, a pasarle algo. Era como que un día maligno para ellos. Pero ahora no. Ahora ya el niño puede salir a los 7 días sin ningún problema. Bueno, seguimos con las cosas diferentes, ¿no? De lo actual y lo moderno. Tenemos que dice, iniciaban la ingestación de alimentos sólidos a las pocas semanas e incluso días de nacido. Miren, esto es algo que impacta mucho porque ahora los pediatras y los doctores recomiendan que el bebé empiece a comer cosas sólidas desde los 6 meses de edad. O sea, dentro de los 0 meses a los 6 meses de edad, solo podían tomar la leche materna o la leche de fórmula. Pero antes, ya de días de nacido, ya la madre empezaba a darle sopas, cereales y cosas sólidas. Algo que me sorprende mucho, ¿no? Cómo ha cambiado. Dentro de la actualidad, los médicos ya implantan un plan nutricional para que los bebés nazcan fuertes y sanos. A pesar que, bueno,
Anteriormente sí había muchas muertes de bebés por este tipo de cosas, ¿no? Ya la tecnología también ha avanzado mucho, que hasta ahora ya es obligación que las vacunas estén cada mes, las, las diferentes vacunas que les toca. Ya tenemos otra cosa que ha cambiado mucho dentro de la tecnología, que es el asiento para el bebé. Anteriormente podíamos ver que simplemente el niño estaba de pie, sentado en su asiento solo, ya sea en el bus, ya sea en su carro propio. Pero ahora ya por seguridad y por los tipos de casos que han pasado, ya el bebé por obligación debe estar en su silla, ¿no? Con su cinturón abrochado. Pero esto más se ha dado por las investigaciones que ha hecho, bueno, la Policía Nacional y el tránsito, los agentes de tránsito correspondientes a medida de las muertes que ha habido desde antes hasta ahora. Aquí podemos observar un dato también muy importante que he buscado, que nos muestra cómo eran los años 70 y 80 y ahora. Como podemos ver, el niño está completamente igual, ¿no? En su cuna. Pero la diferencia es que antes acostumbraban a los niños a dormir boca abajo. Porque antes, o sea, al dormir boca abajo era como que un método de relajación, de que el niño no sentía mucho ruido. Pero ahora ya es algo que no se debe hacer porque anteriormente se daba mucho la muerte súbita. El niño, cuando estaba recién nacido, el niño puede mover su cabeza, o sea, como no tiene tanta fuerza dentro de su cuello, el niño podía quedarse completamente boca abajo y podía morir. Por eso ahora es recomendable que el niño esté boca arriba, porque igual el niño no es que tiene todo su dorso firme, sino que su cabeza siempre va a estar hacia un lado. Y si el niño llegase a vomitar, igual el vómito cayera hacia el lado de su rostro y no encima. Y bueno, para terminar este video, quiero decirles que al ser padre es uno de los sueños y retos más grandes de muchas personas. Algunos no pueden tener hijos y, bueno, los que podemos siempre estamos agradecidos, ¿no? La llegada de un hijo conlleva ilusiones, temores, alegrías, dificultades y muchos desafíos. Por lo tanto, es muy natural que cause un poco de ansiedad enfrentarse a la crianza y los cambios que trae consigo, ¿no? La buena noticia es que la llegada de un hijo remueve los más hermosos sentimientos y esto ayuda a que cada día existe una disposición a entregar amor y mejorar como seres humanos dentro de la crianza. Para que la armonía en el hogar permanezca, es importante que los roles de pareja se tengan claros y aunque ahora son padres, los espacios de intimidad y diálogo deben permanecer aparte. Cada familia toma decisiones frente a la crianza de sus hijos. Eso es algo que todo mundo debe respetar. Y muchas veces esto viene definido por las experiencias que conoce de ellos mismos, es decir, cómo fueron criados y de lo que aprendieron de sus respectivos hogares. Esto influye mucho también en cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos criaron a nosotros. Bueno, y aunque esto a veces sea una ventaja, es relevante que se tenga una mente flexible y abierta para nuevos aprendizajes, ya que la vida evoluciona y nuestros programas mentales a las pautas de crianza deben ser acordes al contexto actual y apoyadas en las fases del desarrollo de cada niño. Si el proceso de crianza es más complicado en adultos, es más fácil en un niño, porque un niño se va estableciendo desde muy pequeño. Entonces, no esperemos que pase
tanto tiempo para empezar a educar y a criar de una buena manera a nuestros hijos, sino que hagámoslos desde el principio. Así no le cumplamos las expectativas a ellos, pero es algo que ellos luego agradecerán por, por el tipo de crianza que les estamos dando. No seamos tan drásticos al momento de castigar, pero sí pongamos los objetivos y las cosas claras que tenemos hacia ellos y enseñémosles que nosotros como adultos somos la autoridad. Muchas gracias, espero les haya servido mucho este aprendizaje.